Hola chicos, chicas. Bueno, este video es el que les había dicho en clase que iba a dejarles para revisar este último pedacito que no alcanzamos a ver durante la clase. Ya hemos venido trabajando Unity. La idea es que aquí hablemos de dos conceptos importantes. El primero es los prefabs o los objetos prefabricados dentro de Unity. Y en segundo lugar, que miremos el tema de la instanciación de objetos, que es básicamente la creación de objetos durante el proceso de ejecución a través de código. ¿A qué me refiero? Como ya hablamos en clase, hay elementos de juego que yo creo desde el principio en mi editor, como el personaje, las plataformas, algunos obstáculos, etcétera, incluso enemigos. Hay algunos otros que yo voy a necesitar que aparezcan a medida que el jugador va avanzando en el juego, a medida que el jugador realiza ciertas acciones, ciertas interacciones, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poquito de los prefabs. Entonces, los prefabs básicamente son como modelos que yo puedo utilizar y reutilizar dentro de mi juego. Estos prefabs pueden ser de cualquier tipo, pueden ser objetos interactuables, pueden ser objetos de escenario. De hecho, lo ideal es que trabajemos a partir de prefabs porque muy pocas veces dentro de los juegos utilizamos un elemento solo una vez. Por lo general lo vamos a estar utilizando varias veces y en la medida en la que tengamos este modelo prefabricado, por así decirlo, podemos hacer cambios y este cambio se va a aplicar a todas las copias que tengamos de este elemento. Por ejemplo, los pisos de nuestro escenario que hemos venido trabajando perfectamente podrían trabajarse como un prefab. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos el Box Collider, tenemos el Platform Effector 2D y si nosotros quisiéramos posteriormente cambiarle también el sprite o quisiéramos agregar algunos otros elementos, desde el prefab podríamos trabajarlo mucho más rápido, no tendríamos que ir elemento por elemento recreándolos. Por ejemplo, cuando ustedes armaron las plataformas de los pisos, a cada una de estas plataformas tuvieron que agregarle el Box Collider o el Platform Effector 2D, o en su defecto puede que hayan copiado y pegado este mismo primero que hicieron. Ahora, si yo quisiera eliminar el Platform Effector 2D, tendría que ir uno por uno eliminándolo. O si quisiera, por ejemplo, modificar la dirección sobre la que quiero que reaccione la plataforma, tendría que ir uno por uno modificándolo. Entonces yo puedo crear, digamos que tipos de objetos que comparten propiedades e irlas actualizando. Crear un prefab es tan sencillo como simplemente crear el objeto dentro del escenario, por ejemplo estos que ya tenemos acá, y arrastrarlo a nuestra zona de proyecto. Por ejemplo, yo puedo agarrar este que en este momento se llama Square 3, lo voy a cambiar a plataforma, y esta plataforma, si yo la arrastro a mi área de proyecto, vamos a ver que me aparece y me va a aparecer con un cubito de color azul. Esto significa que este objeto es un prefab o un objeto prefabricado de Unity. Si yo le doy doble clic, dentro de esta interfaz yo puedo modificar las propiedades de este prefab. Si se dan cuenta, aquí me aparece la escena y me aparece la plataforma. Y de hecho en mi jerarquía se desaparecieron los demás elementos. ¿Por qué? Porque un prefab dentro de sí puede contener varios elementos. Vemos que no hemos visto ese pedazo, pero yo puedo agrupar elementos o puedo poner elementos dentro de otros para manejar diferentes características, y dentro de eso pues yo podría hacer lo mismo con los prefab. O sea, yo podría entrar dentro de ese prefab y agregar otros elementos adicionales que requiera. ¿Listo? Entonces esto es lo primero como que quería que viéramos, que realmente es muy sencillo, o sea, no tiene mayor ciencia, es construir esos elementos. Lo importante es saber qué características comunes van a compartir y en qué momentos utilizarlos. Dentro de esto, y para lo otro que quiero que veamos, que es la instanciación de objetos, pues es importante entender este tema de los prefabs o saber que existen en primera medida para poder utilizarlos desde el código. Entonces para eso vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos hacer que nuestro personaje dispare. Les voy a mostrar el ejemplo, yo ya lo tengo, pero igual vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, si recuerdan nuestro personaje de Mega Man, lo que voy a hacer es que al darle clic me genere como un disparo.
Entonces, si se dan cuenta, en mi escena va a aparecer algo que dice bala. Va a instanciar varios para que lo puedan ver. Cada vez que yo doy clic se está generando ese objeto de bala, que va a ser el proyectil que pues voy a utilizar para mi personaje. Ese proyectil obviamente puedo cambiarle el sprite. Por ahora yo simplemente tengo un círculo blanco para que sea más fácil manejarlo, pero lo que vamos a hacer es ver cómo podemos instanciarlo. Entonces el primer paso que tendríamos que hacer es justamente crear ese objeto de bala. Entonces para esto voy a crear un nuevo sprite. En este caso voy a crear un círculo, y este círculo lo voy a ajustar al tamaño adecuado para el personaje. Digamos que este podría ser un buen tamaño para el disparo de Mega Man. Listo. Lo otro que voy a necesitar en esta esfera o en esta bala son dos elementos que ya hemos visto. El primero es un collider. En este caso vamos a utilizar un Circle Collider. ¿Por qué? Porque es un círculo al ser una bala. Si tuviéramos de pronto un proyectil más alargado, podríamos utilizar uno de cápsula. Si tenemos uno con una forma un poco más irregular, podemos revisar pues si se ajusta mejor el de cápsula, el de círculo, el de triángulo o incluso el de cuadrado. Listo, entonces ya agregamos el collider, y lo otro que necesitamos agregar es un rigid body. Listo, un rigid body 2D. Este rigid body es el que nos va a permitir darle el impulso para que avance, y también esto va a depender mucho del tipo de bala. Le podemos dar una cadencia. La cadencia es el hecho de que la gravedad afecte a este proyectil. A pesar de que los proyectiles en general parece que van en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que van siempre derechos, la realidad es que las balas generan una parábola. Entonces esta parábola pues obviamente no es tan perceptible cuando vemos un disparo, porque al ser tan alta la velocidad del proyectil, digamos que la curva que se genera es muy extensa y se va dando de forma muy progresiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos reducir bastante la gravedad, eliminarla de todo, incluso si queremos que el disparo sea totalmente recto. O si, por ejemplo, queremos hacer un efecto como en Super Mario cuando lanza las bolas de fuego, este se le puede agregar gravedad al proyectil. ¿Listo? Entonces, eso va a depender un poquito. Esa gravedad la podemos modificar desde aquí, desde la escala de la gravedad, o también desde la masa del objeto, para definir si el objeto pues va a ir cayendo progresivamente o si va a hacer un movimiento recto totalmente. Listo, entonces ya tenemos agregados estos dos componentes. Lo siguiente que necesitaríamos es hacer un script, que ya ahorita vamos a entrar a revisarlo, que me permita entender cómo interactúa esta bala con los objetos a los que toca. Entonces, como tiene un collider, podemos reconocer contra qué está chocando. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que al chocar con un personaje, con un objeto, lo destruya. Podemos hacer que el disparo cuando choque contra un objeto desaparezca. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer que de pronto me funcione para oprimir algún botón o para activar alguna puerta, etcétera. Digamos que hay varias propiedades que yo podría como manejar, o interacciones que podría relacionar a este disparo, pero sí es importante que tengamos un script que nos permita manejarlo. Entonces vamos a adicionarlo, y ahorita vamos a escribir como tal los componentes de ese script. Entonces para adicionarlo vamos a ir a Add Component. Ya hemos visto, escribimos. En este caso voy a poner bala manager. Le voy a dar un nuevo script, adicionar. Ya lo tenemos. Luego vamos a editar ese script. Entonces una vez ya lo tenemos adicionado y ya tenemos nuestra bala con los componentes que vamos a utilizar, podemos convertir esta bala en un prefab. Necesitamos que sea un prefab para poderlo instanciar cuando el jugador haga clic o cuando oprima un botón. Entonces para esto voy a cambiarle también el nombre. Voy a ponerle bala Mega Man, y voy a arrastrarlo de mi jerarquía a mi carpeta en proyecto. Y ya tenemos aquí nuestra bala Mega Man. Yo podría eventualmente modificar este color. Podemos ponerlo en azulito.
para que se parezca un poco más a los disparos de Mega Man. Podríamos cambiarle eventualmente el sprite, etcétera. Y esto pues va a afectar a todas las balas que utilicemos. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, crear ese prefab del disparo que vamos a utilizar. Lo segundo que vamos a hacer es agregar un nuevo script a Mega Man. Yo ya tengo acá uno que es el script de disparar. Voy a desactivarlo por ahora y voy a agregar un nuevo script. Entonces add component, entonces disparo, nuevo script, lo vamos a adicionar. Este se va a encargar de manejar ya puntualmente lo que pasa cuando Mega Man ejecuta o cuando el jugador ejecuta el disparo. O sea, cómo hacemos para calcular si el jugador está tratando de disparar, la instanciación de ese objeto, etc. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con a manejar ese y después vamos a manejar el tema de qué pasa cuando la bala choca contra otros objetos. Listo, entonces voy a traer este script. Entonces voy a ir a mis assets, tenemos bala manager y lo voy a abrir en no, bala manager no es, igual lo voy a dejar de una vez abierto, pero el que vamos a usar es disparo. Disparo es el primero que vamos a trabajar. Listo, entonces ya sabemos, dentro de nuestro script tenemos las importaciones de las cosas que necesitamos para trabajar ese script. Tenemos la clase del objeto, que es todo el bloque y que nos identifica qué es lo que estamos haciendo. En este caso estamos manejando el tema del disparo. Tenemos la función de start y la función de update. Esta se ejecuta al principio, esta se ejecuta una vez cada uno de los frames. Entonces para esto, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero que necesitamos es definir los elementos o las variables de que vamos a tener en nuestro script. Un segundito, voy a apagar Copilot, una extensión aquí, Copilot, esta no la necesitamos, Copilot, disable, listo. Entonces lo primero que necesitamos de estos elementos o estas variables es el objeto que vamos a instanciar o la bala. Entonces para esto vamos a tener un public GameObject y este GameObject se va a llamar bala. Listo. Entonces recuerden que si yo lo tengo como public me va a aparecer en la interfaz para que yo pueda cargarlo. Si lo pongo en privado tengo que manejarlo desde el mismo código. Entonces ya tenemos el objeto que vamos a disparar o la bala. Lo siguiente que necesitamos es la fuerza con la que se va a disparar esa bala. Voy a ponerla también pública para que podamos controlar desde la interfaz y calcular qué tan lejos queremos que llegue el disparo y qué tan rápido además. Digamos que eso va a impactar en esas dos cosas. Lo siguiente que necesito es la dirección. Entonces necesitamos saber hacia qué dirección se va a disparar la bala. Cuando hablamos de la dirección nos referimos inicialmente si está disparando hacia la derecha o hacia la izquierda. Posteriormente podríamos mirar si también dispara en otros ángulos, etc. Por ahora lo que nos interesa es que si el jugador está caminando hacia la derecha o mirando hacia la derecha, dispare hacia ese lado. Si se está regresando, está caminando a la izquierda o mirando a la izquierda, que dispare en esa dirección. ¿Listo? Si no, el jugador, sin importar a dónde mire, estaría, digamos que fijo, siempre disparando hacia solo un lado. Entonces para esto vamos a crear otra. En este caso lo va a trabajar como un entero. ¿Por qué? Porque lo que quiero es manejar este valor como 1 o como -1, dependiendo de si está mirando a la derecha o a la izquierda, y con eso digamos que alterar la dirección o la fuerza del disparo. ¿Listo? Adicionalmente a esto voy a generar otras 3 variables para cositas muy puntuales. Digamos que con esto ya podría comenzar a trabajar, pero las 3 me van a ayudar como a definir como algunos elementos importantes para esa generación del objeto. Los dos primeros
sería public float offset en X y public float offset en Y. Esto es para que me van a servir. Cuando yo voy a generar el disparo, yo tengo que establecer desde dónde quiero que salga esa bala. Digamos que la instanciación se hace a partir de unas coordenadas. En este caso quiero que las coordenadas estén relacionadas al jugador, pero no quiero que se instancie en el centro del jugador, que sería lo que pasaría si yo le establezco simplemente como que recoja la posición en X y en Y de mi personaje. Sí, ahí lo que pasaría es que va a dispararlo como desde el centro, pero en este caso, como el brazo de Mega Man digamos que está un poco más arriba y está un poco más hacia afuera, yo necesito saber o poder modificar esa posición, y para eso vamos a utilizar estos offset. Es decir, vamos a arrancar sí desde la posición central de Mega Man, y después con el offset lo que vamos a hacer es desplazar ese punto para que se alinee con el cañón o a la altura donde estaría el cañón de Mega Man. Y finalmente lo último que necesitamos es un private sprite renderer. Entonces este sprite renderer lo que nos va a permitir es saber si el jugador está mirando hacia la izquierda o hacia la derecha. En clase vimos un poquito de esto y lo que hacíamos era hacer como un flip o un reflejo en el eje X para saber si miraba a la derecha, a la izquierda, y hacer que los sprites y las animaciones se ajusten hacia esa dirección. Entonces necesitamos pues para poder saber hacia dónde está mirando. Entonces en el start lo único que voy a hacer por ahora es a ese sprite renderer justamente voy a asignarle el componente que tiene el personaje. Entonces para eso vamos a llamar a getComponent sprite renderer y ya puedo utilizar, digamos que esta variable para referirme a él. Listo. Una vez ya tenemos esto, lo siguiente que necesitamos es dentro del update definir en qué momento queremos que se ejecute este disparo. Yo podría hacer que el disparo se genere de forma automática simplemente escribiendo el código en este update. Lo que pasaría es que cada frame se generaría un disparo. Puede que quiera eso, pueda que no. Ya iremos viendo cómo se maneja esto. Lo primero que voy a hacer en este caso, como si quiero que se dispare, es establecer cuál es el botón que quiero utilizar. Entonces para eso voy a utilizar if, ya lo vimos en la clase, es un condicional. Entonces si algo ocurre, ese algo en este caso es que input.get button down, es decir, cuando yo oprima un botón, ¿cuál botón? En este caso voy a utilizar a Fire1. Entonces recuerden que los inputs los podemos consultar desde Unity, ya ahorita lo vemos. En este caso pues voy a utilizar Fire1, que corresponde también al clic izquierdo del mouse. Entonces cada vez que yo haga clic en ese botón izquierdo se va a ejecutar un bloque de código. ¿Listo? Entonces cuando se dispare o cuando se oprima Fire1, entonces lo primero que quiero saber es la dirección. Lo primero que tengo que determinar es hacia qué dirección voy a disparar. Para esto vamos a utilizar otro condicional. Entonces if, en este caso sprite renderer punto flipx. Entonces flipx hace referencia a si está activado el reflejo o no. Entonces en este caso que sea verdadero, es decir que si esté girado. Entonces cuando está girado significa que está mirando a la izquierda. Entonces si esta condición es verdad, yo lo que le voy a decir es que dirección es igual a -1. Por el contrario, entonces para eso utilizamos else,
que sería, entonces, si esta condición se cumple, ocurre esto. Si no, entonces ocurre esto otro. En este caso voy a decirle que la dirección sea igual a 1. ¿Por qué? Porque esto ocurre si está reflejado. Si está reflejado necesito que dispare a la izquierda, en ese caso necesito que la dirección sea -1. Si el flip X no está activo, significa que está mirando a la derecha, por lo tanto en este caso necesito que la dirección se mantenga hacia la derecha. Entonces esto es lo primero que vamos a ejecutar. Lo siguiente que vamos a ejecutar dentro de este código es, ya sabiendo la dirección, necesitamos definir el punto desde donde se va a disparar. Entonces para eso voy a generar una variable, esta va a ser un vector 2. Entonces recuerden, los vectores son variables que me permiten almacenar direcciones y magnitudes. Entonces hacia dónde está, digamos que disparando, moviéndose y con qué fuerza. Y al ser un vector 2 me va a permitir trabajar esto en dos ejes, en X y en Y. Entonces esto se va a llamar punto disparo y esto va a ser igual a un nuevo vector 2 que va a manejar los siguientes valores. Entonces estos valores va a ser transform .position .x de mi personaje. Es decir, vamos a coger la posición en X de Mega Man. A esta posición en X entonces necesito hacerle dos cosas. Lo primero, le voy a sumar el offset en X para desplazarlo. Si yo lo dejo como está, como les dije, va a coger la posición en el centro de Mega Man o de nuestro personaje. Entonces con el offset X yo lo que puedo hacerlo es desplazarlo un poco más hacia la derecha para que se alinee a donde estaría el cañón. Y lo otro que necesito es multiplicarle la dirección. Entonces por dirección, aquí la multiplicación se hace con el asterisco. Entonces, ¿por qué necesito multiplicarle la dirección? Si lo multiplico por 1 va a quedar exactamente igual. Si lo multiplico por -1, la dirección hacia la que va a disparar es hacia la izquierda. ¿Listo? O sea, ese punto de disparo se va a poner en el lado izquierdo. Entonces va a corresponder con el reflejo que estamos haciendo de Mega Man. Entonces eso sería en cuanto a X. Y por el otro lado ponemos una coma. El otro eje que podemos trabajar es Y. Entonces va a poner transform.position .y y a este simplemente le va a sumar offset y. ¿Por qué? Porque si lo dejamos como está, puede que o nos ponga el punto de disparo en el centro o incluso en los pies. Esto va a depender de donde tengamos el punto de pivote, que si recuerdan cuando hicimos el recorte de sprites nosotros podíamos cambiarle esa ubicación. Entonces con este offset y lo que yo puedo hacer es subir un poco ese punto y alinearlo también con la posición del cañón. Lo siguiente que voy a definir es la instanciación del objeto, o sea, voy a instanciar la bala. Entonces para esto voy a llamar a GameObject esto se llama proyectil y esto va a ser igual a una función que se llama instantiate se escribe, y dentro de esto vamos a necesitar tres propiedades. Lo primero, definir qué es lo que vamos a instanciar, en este caso es nuestra bala. Lo segundo, el punto donde queremos que se instancie, o sea, las coordenadas. En este caso va a ser el punto de disparo que ya definimos. Y lo último, necesitamos establecer cuál es la dirección en la que queremos que aparezca ese objeto. Esta dirección pues puede variar dependiendo de lo que nosotros queramos. Si queremos establecer que la dirección se mantenga en 0, vamos a establecerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a llamar algo llamado un quaternion. En una de las clases lo hablamos rápidamente. Entonces hablamos que el vector 2 y el vector 3 me permite manejar 3 direcciones. El quaternion me permite almacenarlo, por así decirlo, 4 direcciones. Se utiliza para manejar las variables de rotación. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tenemos 3 ejes de rotación, la forma en la que esos ejes interactúan entre sí generan, digamos que, una estructura de coordenadas más compleja.
y esa estructura de coordenadas se maneja desde un cuaternión. Entonces no voy a ahondar tanto en eso, en este punto simplemente para definir la dirección hacia donde mira vamos a poner quaternion.identity. Entonces este identity me va a permitir establecerlo como en un valor base que va a ser pues 0 en las diferentes ejes de rotación. ¿Listo? Entonces ya tenemos los tres elementos, que es qué queremos que aparezca, dónde queremos que aparezca y con qué rotación queremos que funcione. Entonces ya hicimos que apareciera este objeto. Lo siguiente que necesitamos hacer es que el objeto se mueva. Es una bala. No necesitamos solo que aparezca, sino que aparezca y una fuerza se le aplique. Entonces para esto vamos a recurrir a un Rigid Body. Entonces vamos a llamar a Rigid Body .2D. Esto lo voy a llamar como RB para, digamos que, simplificarlo. Y esto va a ser igual a nuestro proyectil punto get component. Vamos a buscar el componente. Si recuerdan, nosotros ya le agregamos a nuestro rigid body a nuestra bala un componente de rigid body 2D, y es a través de este rigid body. Si lo recuerdan, ya lo vimos un poquito con el personaje. El rigid body es el que me permite aplicar fuerzas en diferentes direcciones. En este caso a este rigid body le voy a aplicar una velocidad que va a ser igual a un nuevo vector 2. Entonces este vector 2 va a tomar la dirección que establecimos. Entonces es esta dirección para saber si se va a impulsar hacia la derecha o si se va a aplicar hacia la izquierda, y la vamos a multiplicar por la fuerza de la bala. Entonces, fuerza bala por la dirección en el eje X, y en el eje Y vamos a dejarlo exactamente como está. Entonces esta en Y vemos que va a variar dependiendo de si tiene aplicada gravedad, de si no la tiene, de si hay alguna otra fuerza que se esté aplicando. Por ahora simplemente lo que va a hacer es que conserve su linealidad en la bala, y si tenemos la fuerza de gravedad pues va a hacer que baje, pero pues digamos que no la vamos a alterar de ninguna otra forma. Entonces para esto ya vamos otra vez a rigidbody.velocity.y. Y lo último que también les va a servir a ustedes es un tema de cómo hago para eliminar cualquier elemento de juego. Puede ser elementos que ya haya creado, puede ser el personaje, puede ser enemigos. Para eliminar cualquier objeto vamos a usar algo que se llama un destroy. Entonces destroy me permite, como su nombre lo dice, destruir cualquier objeto. En este caso lo que quiero destruir es mi proyectil. Ustedes se preguntarán por qué quiero destruirlo, y es que si no elimino los elementos que instancio cada cierto tiempo, puede que el juego comience a llenarse de objetos que no se están utilizando. ¿Por qué? Digamos, yo disparo y de pronto en algún punto esa bala se fue muy lejos y quedó atrapada entre algunos objetos del escenario. De pronto yo no la estoy viendo, no está interactuando con nada, o de pronto cayó en un vacío donde no está chocando contra otros objetos. Si yo no lo modifico, ese objeto va a seguir, digamos que consumiendo memoria, consumiendo recursos, renderizándose, etc. Entonces, para este tipo de objetos como las balas, cada cierto tiempo yo tengo que hacer que, si no chocaron con nada, pues se desaparezcan. En este caso voy a utilizar destroy, y le voy a definir que esto pase después de 2 segundos. Para esto voy a poner 2f por algo que se llama time.delta time. Este delta time lo que va a establecer es que los frames se trabajen a partir de segundos. ¿A qué me refiero? Estos frames, o la cantidad de frames en las que se ejecuta este update, va a variar dependiendo del computador donde yo lo utilice. Si ustedes alguna vez han visto, o de pronto si han jugado en línea, se han dado cuenta que los juegos pueden correr a distintas velocidades en frames.
pueden correr a 30, 60, 120, etc. Si yo, por ejemplo, tengo algo que quiero que pase cada 2 segundos y lo trabajo con frames directamente, esos 2 segundos pueden ser o 60 frames, pueden ser 120 frames, pueden ser 180, etcétera. Pero si yo multiplico ese valor de los frames por esta variable de time, delta time, lo que va a hacer es que va sí o sí a atarlo a el tiempo en segundos. Entonces él va a identificar, por ejemplo, si el juego está corriendo a 30 y va a hacer ese ajuste correspondiente para que el tiempo que se demora en realizar la acción no esté, o sea, no dependa de la variabilidad de esos frames, sino que esté atado a directamente unidades de tiempo. Listo, entonces este delta time me va a permitir pues justamente eso. Entonces vamos a guardar, vamos a ir a Unity nuevamente. Tengo un error, disculpen un segundito. Aquí, Rigid Body. Lo había escrito mal. Rigid Body. Rigid Body. Y regálenme un segundito porque ahora está sacando error. Y aquí no es identity, es identity. Importante la sintaxis, ya saben, en el código cualquier letra que esté mal, cualquier elemento que falte, va a generarnos un error. Tenemos que ser muy precisos en la forma en la que escribimos las cosas dentro de nuestro código. Listo, ahora sí, entonces lo primero que vamos a hacer es venir a nuestro personaje, player. Vamos a ver que tenemos nuestro script de disparo. Entonces, ¿qué variables tenemos? Tenemos la bala, tenemos la fuerza de la bala, el offset en X, el offset en Y. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es agregar el objeto de bala. ¿Cómo lo vamos a hacer? Arrastramos, en este caso yo tenía en mis sprites el prefab que quería utilizar, entonces voy a traerlo y lo voy a arrastrar a esta casillita. Lo suelto, entonces este es el objeto que se va a instanciar cada vez que yo haga clic. Y en mi escena yo tengo esta bala, la voy a eliminar por ahora porque no la necesito. Lo siguiente es la fuerza de la bala, vamos a ir haciendo pruebas, por ahora lo voy a poner en 10, ya miramos si necesitamos más o menos fuerza. Y el offset en X y en Y lo voy a ir modificando ahorita a medida que vaya haciendo las pruebas. Por ahora lo voy a dejar en 0, también para que ustedes vean cómo aparece o en qué punto aparece. Entonces aparece nuestro Mega Man y vamos a probar sacando un poco, creo que sí se está, ya, ahí se está viendo. Voy a bajarle un poquito la velocidad de disparo. Creo que está muy rápida la destrucción del vamos a no dejarlo en 2 segundos, vamos a dejarlo en 10. Esto, por ejemplo, también lo podríamos manejar con una variable pública para ir haciendo el ajuste de qué tan rápido
Por ahora también lo otro que voy a hacer es subir un poco esto y subir un poco esto. Listo, ya está apareciendo. Vamos a reducir un poco el offset. Pero sigue destruyéndose muy rápido. Vamos a probar sin el time delta time. Vamos a volver a dejarlo como lo tenía ahorita, con 2. Listo, creo que aquí ya está funcionando un poco mejor. Y vamos a modificar estos valores desde el offset X, retrasémoslo un poco. Listo, entonces ya aquí ustedes alcanzan a ver un poco el comportamiento que les decía de esta bala. Yo disparo y digamos que sigue quedando en el escenario hasta que pasa el tiempo. Si yo genero muchos elementos, digamos que se van a ir sumando, si no los destruyo van a permanecer dentro de la escena de juego. Es importante que vayamos destruyendo las cosas que no vamos a utilizar. Aquí importante, si se dan cuenta también, si miro hacia el otro lado, la bala también se ajusta o responde hacia el lado en el que esté mirando. Aquí también podemos comenzar a modificar un poco más la fuerza de esta bala para que salga un poco más rápido. Y lo otro que les decía era el tema de la gravedad. Si se dan cuenta, ahorita cae bastante rápido. En este caso, lo que tengo que hacer es modificar la gravedad de la bala en el prefab. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Voy, por ejemplo, a ponerlo en 0.2 para que caiga mucho más lento. Voy a regresar a mi escena. Si se dan cuenta, va mucho más lenta la caída. Vamos a subir de una vez esto a 25. Voy a hacer un poco más grande esta ventana de juego. Listo, súper. Entonces ya aquí ya podemos, digamos que generar el disparo. Si yo quisiera que esto se hiciera de forma automática, es decir, que no se ejecute con ningún clic, simplemente voy a coger todo este bloque de código y lo voy a sacar del disparo. Es decir, en este caso ya no necesitaría el disparo, simplemente automáticamente cada frame, como ya les había dicho, se va a generar, digamos que un disparo. Obviamente esto nos genera digamos que un montón de balas seguidas, y si se dan cuenta en nuestra escena se están creando y creando cada vez más balas. Para esto también podemos generar, digamos que un limitante, o podemos utilizar un elemento que ejecute código cada cierta cantidad de tiempo. Para poder establecer, digamos que este patrón de repetición o cada cuánto se va a ejecutar el código, vamos a necesitar dos variables nuevas. Entonces para esto vamos a generar una que se llame, esto va a ser un private float, se va a llamar tiempo, que va a, este tiempo va a arrancar siendo 0, entonces tiempo va a ser igual a 0.
0.0. Y por otro lado, la otra variable que necesitamos es tiempo de repetición. Entonces, este tiempo de repetición es cada cuánto quiero que se repita mi disparo. Entonces, tiempo de repetición, por ejemplo, entonces yo quiero que sea cada 5, que se dispare. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya no vamos a utilizar este fire, sino vamos a establecer un nuevo condicional. Este va a ser si mi tiempo es mayor o igual que mi tiempo de repetición, entonces voy a ejecutar todo este código. Listo. Ahora yo necesito establecer dos cosas. Entonces necesito en algún punto ir haciendo que este valor aumente, y lo otro, necesito que cuando se cumpla esta condición el tiempo se reinicie. Entonces primero vamos a hacer que el tiempo se reinicie. Entonces dentro de este mismo bloque de código, una vez se haya ejecutado digamos que el disparo, adicionalmente voy a hacer que mi tiempo vuelva a ser igual a 0. ¿Listo? Por otro lado, entonces si mi tiempo entonces vamos a poner acá abajo, entonces si no es mayor, por ende sería menor, pero igual voy a establecer la condición. Entonces mientras mi tiempo no sea mayor, sino que sea menor, en este caso no necesito el igual, que mi tiempo de repetición, entonces voy a decirle que mi tiempo sea igual a tiempo por tiempo más 1 por time punto delta time. Entonces esto va a hacer que cada disparo, cada segundo se aumente en 1 ese contador, y pues cuando se complete el tiempo pues va a volver a ejecutar el disparo. Entonces, si se dan cuenta, cada 5 segundos va a realizar un nuevo disparo. Esto lo podríamos modificar para hacerlo un poco más rápido. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que sea cada 2. Esto lo pueden usar, digamos, para generar enemigos, para generar que los enemigos disparen, para hacer que de pronto aparezca cada cierto tiempo un recurso dentro del juego, etcétera. Digamos que hay varias formas que podemos utilizar esta función de disparar cada cierto tiempo. Listo, entonces eso digamos que abarcaría lo que les comentaba del tema de la instanciación de objetos y el tema de los prefabs. Esto lo pueden aplicar digamos que de diferentes formas. Bueno, y lo otro que sí quería que igual revisáramos era el tema de la colisión de esa bala. Entonces vamos a regresar, vamos a venir a nuestro proyecto. Si recuerdan, nuestra bala tiene agregado un spread que se llama bala manager. Este bala manager lo voy a traer también a mi editor de código.
Listo, entonces aquí realmente no vamos a utilizar start y update, aquí vamos a utilizar otra función, pues voy a dejarlos ahí por ahora. Entonces vamos a utilizar otra función que es un evento que ocurre cuando pues pasa algo dentro del juego. Entonces se va a llamar, vamos a hacer un private void. Void significa que no me devuelve nada, simplemente ejecuta un bloque de código, y este se va a llamar on collision enter 2D. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando un objeto colisione contra otro, en este caso la bala, cuando choque contra otro objeto, necesitamos que ocurra algo y necesitamos saber contra quién chocó. Entonces, para saber contra quién se estrelló, vamos a llamar a collision 2D y esto lo vamos a llamar otro. Dentro de este otro es una variable que nos va a almacenar el objeto contra el que chocamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos evaluar aquí? Contra qué choqué. Entonces tenemos varias opciones. Entonces lo primero, si por ejemplo if, entonces el otro punto game object punto, entonces aquí vamos a utilizar una función que se llama compare tag. Entonces, dentro de este compare tag yo puedo ponerle tags que tenga el otro objeto y con eso saber contra qué me choqué. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi jugador, le voy a agregar un tag de player. Entonces le voy a decir que si choco contra mi jugador, no quiero que ocurra nada. ¿Por qué? Porque algo que de pronto nos puede ocurrir es que como nuestro jugador tiene un colisionador, si la bala en algún punto logra tocar ese colisionador y yo no tengo en cuenta que ese choque sea contra el jugador, puede que ocurran cosas que no quiero dentro del juego. Entonces, de entrada voy a blindarme de que si es el jugador, pues no quiero que pase absolutamente nada. Lo siguiente que podría hacer es, si choca contra, por ejemplo, otro punto game object. Este game object importante va a ser minúscula la primera, game object punto compare tag. Entonces, por ejemplo, tag entonces otro que podría hacer es que sea contra un enemigo. Entonces, si choca contra un enemigo, que necesito que el enemigo se destruya. Entonces, para esto voy a volver a utilizar destroy otro punto game object. Otra opción que puedo tener, por ejemplo, lo podría hacer aparte, lo podría hacer directamente dentro de este. Entonces le voy a decir que si choca contra un enemigo o, entonces cuando yo pongo estas dos rayitas, esto significa o, es como si hubiera escrito la letra o. ¿Qué implicaciones tiene? Que yo puedo poner que se cumpla una condición o la otra. Entonces voy a utilizar esto mismo, pero entonces en vez de enemigo, por ejemplo, si yo tengo una pared que se destruye, entonces voy a poner breakable. Entonces es un objeto que dentro del juego se puede romper. Listo. Entonces en caso, entonces aquí lo que pasa es que si golpea a un enemigo o si golpea a un objeto que se puede romper, va a destruir ese otro objeto. Listo. Finalmente, lo otro es, si no se cumple ninguna de esas condiciones, yo lo que quiero es que mi bala se destruya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si toca el piso, y en mi caso no es un objeto que rebota o similares, o si toca una pared contra a la que no puede romper, pues simplemente quiero que mi objeto se destruya. Listo, entonces para eso simplemente vamos a poner destroy y vamos a destruir nuestro mismo objeto. Para eso destroy game object. Listo, entonces si volvemos a Unity, entonces en este caso va a crear, por ejemplo, un enemigo. Entonces queremos game object
GameObject, GameObject. Listo. Crear un nuevo objeto. En este caso voy a crear por ejemplo un triángulo. Este triángulo va a ser mi enemigo, y por otro lado va a agregar de una vez un tag que sea de breakable, y por ejemplo aquí voy a adicionar esta pared, pero esta pared puntualmente se va a poder romper, entonces vamos a ponerla en un color grisecito. Listo. Entonces vamos a venir a nuestro juego y antes de voy a venir a disparo y voy a llevarme todo esto dentro de mi input. ¿Por qué? Porque no quiero que se ejecute, solo quiero que se ejecute cada vez que yo dispare con el clic del mouse. Listo. Entonces por ejemplo si yo vengo acá y le disparo a esta pared, no se va a destruir porque ninguna de las dos objetos que creé le agregué el colisionador. Entonces va a venir aquí y va a agregar el collider importante, box collider, entonces si yo vengo acá y disparo, destruyo el otro objeto. Si se dieron cuenta, la bala se quedó por un momento. Lo otro que yo podría sumarle aquí es que se destruya el otro objeto y también que se destruya la bala. Listo. Ahora sí unimos, le damos otra vez play, destruimos el enemigo, rompemos la pared y listo, chicos. Eso sería todo por este bloquecito. Nada, espero esto les pueda ayudar para terminar sus prototipos.